Francia contra México, una de las potencias militares más despiadadas del siglo XIX contra una nación que apenas estaba aprendiendo a caminar sola. Navíos de guerra, bloqueos económicos, disparos de cañón y pastelitos. Sí, escuchaste bien. Siéntate cómodo porque hoy en Tenedor de Viaje te voy a contar cómo una bandeja de pastelitos de fresa y unos merengues terminaron desatando una invasión internacional. Esta es la surrealista, pero completamente real historia de la Guerra de los Pasteles. Cuando pensamos en las razones por las que un país le declara la guerra a otro, solemos imaginar disputas territoriales, oro, recursos, petróleo o simplemente situaciones geopolíticas. Pero en 1838, el rey de Francia, Luis Felipe I, decidió que la dignidad de su imperio dependía de que México pagara la estratosférica suma de 600,000 pesos de la época. Si hacemos un cálculo rápido, con la inflación de los años 1830 hasta el día de hoy, serían aproximadamente 350 millones de pesos, lo que también podemos traducir en alrededor de 20 millones de dólares. Imagínate esa locura. ¿Y de dónde salía gran parte de esa cuenta? De la cocina de un pastelero francés que decía que unos oficiales mexicanos se habían comido sus postres sin pagar. ¿Fue una excusa barata o un berrinche? Vamos a viajar en el tiempo para entender el contexto, porque el chisme está bueno. Para entender cómo llegamos a esto, tenemos que ubicarnos en el México de las décadas de 1820 y 1830. Imagínate este escenario. México acaba de independizarse de España en 1821. El país es enorme, sumamente hermoso, lleno de recursos, pero está absolutamente quebrado y sumido en el caos político. Para que te hagas una idea de la locura, en sus primeros 30 años de vida independiente, México tuvo más de 50 cambios de presidente. Un día gobernaban los federalistas, al mes siguiente daban un golpe de estado los centralistas y entre medio aparecía Antonio López de Santa Anna para reclamar el trono. Las leyes cambiaban cada semana y el palacio presidencial parecía tener una puerta que daba vueltas y vueltas. En este ambiente de todos contra todos, los levantamientos armados eran pan de cada día. Los ejércitos de las diferentes facciones marchaban de ciudad en ciudad. ¿Y qué pasa cuando tienes a miles de soldados marchando por el país sin un presupuesto real o logística o nada, ni mucho menos comida, agua o un techo? Bueno, exacto, los soldados tenían que comer de lo que encontraran. A veces confiscaban ganado, asaltaban cosechas y muchas otras veces entraban a los negocios locales a, entre comillas, pedir prestado con un rifle en la mano. Y aquí es donde entran los extranjeros. Atraídos por las promesas del Nuevo Mundo, muchos ciudadanos franceses, ingleses, alemanes, entre otros, habían abierto negocios en México. Joyerías, tiendas de ropa, fondas y por supuesto, lo que nos lleva al tema de hoy, panaderías. El problema era que cada vez que había una revuelta en la Ciudad de México, los locales de estos extranjeros terminaban con las ventanas rotas, los inventarios saqueados o en el peor de los casos destruidos. Y el gobierno mexicano, pues con las arcas vacías, simplemente les decía: hijo, bueno, estamos en guerra, anótalo en la cuenta de las promesas y después vemos. Viajemos específicamente al año 1832. A un pintoresco pueblo de lo que hoy es un barrio de la Ciudad de México, Tacubaya. En ese entonces Tacubaya era una zona de descanso, aire fresco y buenas opciones gastronómicas para la alta sociedad. Ahí un ciudadano francés llamado Monsieur de Montel tenía una pastelería. Imagínate, el olor a mantequilla fresca, baguettes recién horneados, 1000 hojas y postres sofisticados que los comensales disfrutaban junto a una taza de chocolate o café. Pero una noche de 1832, la tranquilidad de Tacubaya se fue al demonio. Un grupo de oficiales del ejército mexicano, algunas fuentes dicen que eran del bando de Santa Anna, otros que eran rebeldes, entraron al local de Monsieur de Montel
Y no entraron precisamente a pedir la cuenta o un pastelito de manera caballerosa. Los soldados estaban armados, de fiesta y con mucha hambre. Según reportan, o según dice el mismo Remontel, los oficiales se atrincheraron en la pastelería, destrozaron el mobiliario, rompieron la vajilla fina traída de Europa y lo peor de todo, se comieron absolutamente hasta el último pastel de merengue y galleta que había en las vitrinas. Básicamente armaron un banquete gratis a costa del reportero francés y al terminar salieron limpiándose los bigotes sin dejar un solo peso. Monsieur Remontel quedó furioso, como te podrás imaginar. Fue con las autoridades mexicanas a exigir que le pagaran los daños y los pasteles que se comieron. Ya te imaginarás la respuesta del gobierno. Una mezcla de indiferencia y risas. Para el gobierno mexicano, que estaba lidiando con rebeliones armadas y deudas internacionales de millones de pesos, que un francés pastelero viniera a llorar por unos panecillos era el menor de los problemas. Le dijeron que no había dinero para eso. Remontel, indignado y con los bolsillos vacíos, decidió hacer lo que cualquier ciudadano francés de la época hubiera hecho. Se brincó el gobierno local y le escribió directamente al embajador de Francia en México, el barón Antoine-Louis de Foudy. El barón de Foudy no era precisamente un hombre simpático. De hecho, detestaba el desorden y caos que había en México y sentía que el gobierno mexicano no respetaba a los ciudadanos franceses. Cuando leyó la carta de Remontel, el repostero vio la oportunidad perfecta. Pero ojo, el pastelero no fue el único que se quejó. Había reclamos de un comerciante que le saquearon una tienda de ropa, de un joyero y incluso de un ciudadano francés que había sido fusilado en Tampico acusado de piratería, según dicen. Pero la historia de la pastelería era tan gráfica, tan absurda y tan indignante que se convirtió en el símbolo perfecto para la queja francesa. De Foudy agarró los reclamos de los ciudadanos franceses, lo sumó y le metió una inflación digna de película de terror. El pastelero pedía originalmente unos cuantos miles de pesos, pero cuando el barón terminó de armar la cuenta total que Francia le pediría a México, la cifra cerró en los ya mencionados 600,000 pesos, que al día de hoy serán millones de dólares. Para que dimensiones la locura de esta cifra, en 1838, 600,000 pesos era una fortuna inimaginable. Un sueldo promedio de un obrero mexicano en ese entonces era apenas de unos centavos al día. Con ese dinero podías financiar ejércitos enteros o comprar flotas de barcos. Pedir esa cantidad por pérdidas comerciales que incluían una cena de pasteles era un insulto directo. El presidente de México en ese entonces, Anastasio Bustamante, rechazó tajantemente el reclamo. Dijo que México no iba a pagar un solo centavo, bajo amenazas y menos una cifra tan ridícula. Al ver la negativa, el barón de Foudy abandonó México enojado. Viajó a Francia y regresó meses después. Pero no volvió solo. El 16 de abril de 1838, las costas de Veracruz amanecieron con una vista aterradora. Una enorme flota de 10 barcos de guerra de la Marina Real Francesa, comandada por el almirante Charles Baudin. Estos echaron anclas frente al puerto. Francia declaró un bloqueo económico total y ningún barco podía entrar ni salir de México. Como podrás imaginar, esto destruyó el comercio mexicano, ya que Veracruz era la principal aduana del país. Pasaron los meses. El gobierno mexicano se mantuvo firme diciendo "no vamos a pagar", y la tensión estalló el 27 de noviembre. Los barcos franceses abrieron fuego contra la imponente fortaleza de San Juan de Ulúa, el escudo de Veracruz. Los cañonazos franceses, con tecnología mucho más moderna, destrozaron las defensas mexicanas en pocas horas. Y aquí aparece nuestro viejo conocido, el quien se dice es uno de los personajes más polémicos y menos queridos de la historia de México, Antonio López de Santana. En ese momento estaba retirado en su hacienda en Veracruz, como te decía, un poco repudiado por el pueblo por haber perdido Texas un par de años antes, pero al ver que los franceses estaban invadiendo el territorio mexicano, vio la oportunidad perfecta para limpiar su nombre. Santana se autonombró líder de la defensa, armó un ejército improvisado y marchó hacia el puerto de Veracruz para expulsar a los franceses que habían desembarcado. La batalla fue caótica. En medio del humo de la pólvora y el olor a salitre, una columna francesa disparó un cañón contra el grupo de Santana, y la metralleta lo alcanzó
directamente. El resultado, Santa Anna sobrevivió, pero los médicos tuvieron que amputarle la pierna izquierda. Lejos de deprimirse, usó la pierna como propaganda política. Le organizó un entierro formal con honores de Estado en la Ciudad de México y se convirtió otra vez en el trágico héroe de la patria. El dinamismo de la guerra estaba en su punto máximo. Finalmente, el conflicto no podía durar para siempre. El bloqueo afectaba también a otras potencias como Inglaterra, que no podía comerciar con México. Así que los británicos intervinieron como mediadores de paz. El 9 de marzo de 1839, ya más de un año después de que aquellos soldados mexicanos se comieran los pastelillos, se firmó el Tratado de Paz en Veracruz. ¿Y qué creen que pasó? México tuvo que ceder. El gobierno mexicano se comprometió a pagar exactamente los 600,000 pesos que los franceses exigían desde el principio. Francia retiró sus barcos, se llevó su dinero y la pastelería de Tacubaya quedó oficialmente saldada. Por supuesto, Francia no invadió México solo por los pasteles. El imperio francés de Luis Felipe I quería expandir su influencia en América Latina, demostrarle su poder a Estados Unidos y a asegurarse de que México fuera un cliente de comercio sumiso. Los pasteles de Monsieur Remontel fueron la excusa perfecta, el detonante, aunque un poco ridículo, de una estrategia geopolítica agresiva. Monsieur Remontel pasó a la historia no por sus recetas, sino por provocar un conflicto internacional. Así que la próxima vez que te comas un pastel de hojaldre o un merengue, acordate que hubo una época donde esos mismos postres costaron una guerra. Si te gustó este viaje por el chisme histórico y la comida, no olvides darle un buen me gusta al video y suscribirte a Tenedor de Viajes si aún no lo estás. Y déjame en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú si fueras el presidente de México? ¿Pagarías la deuda o qué harías? Una historia más de cómo la comida es parte de nuestra vida, parte de nuestra esencia y parte de nuestra historia. Nos vemos en el próximo platillo o en la próxima historia. Buen provecho.